Tardes, nosotros somos los semanticólogos y en la tarde de hoy les vamos a presentar el solecismo de discordancia. Nuestro grupo está conformado por Marta Camero, Diana Heredia, Miguel Murcia, Paula Núñez y quien les habla, María Alejandra Rojas. Nuestro contenido es, primero, definición de solecismo y discordancia, segundo, primer ejemplo de solecismo, tercero, segundo ejemplo de solecismo de discordancia y cuarto, tercer ejemplo de solecismo de discordancia. Por último, tenemos la exposición del ejercicio y conclusiones. ¿Qué es el solecismo de discordancia? El solecismo es un error o falta gramatical en la estructura de la oración. Cuando decimos que es discordancia es porque se evidencia una falta de igualdad entre género, número o persona. Cuando caemos en este tipo de vicio estamos fallando en las siguientes concordancias. De adjetivo. Debe concordar el pronombre o participio con el sustantivo en género, número o persona. De verbo. Debe concordar el sujeto en número y persona con el verbo. Nuestro primer ejemplo fue encontrado en un periódico regional, en el Heraldo. En el artículo trata sobre un tema de las personas que ingresan al país para controlar el tema del coronavirus, y al final del texto nos menciona que los miembros que han visitado o que son de países con alto número de contagio deben reportar al ingresar a la ciudad los viajes realizados en las últimas semanas. ¿Qué error encontramos en esta última oración? Encontramos un error de número entre el sustantivo viajes, ya que está en plural, y el verbo, que en este caso funciona como un adjetivo realizado, porque quedó en singular. Nuestra propuesta de corrección sería: al ingresar a la ciudad, los viajes realizados en las últimas semanas. En este segundo ejemplo, nos basamos en un artículo del periódico Cubo acerca del aborto. En este artículo dice la siguiente frase: así las cosas, las reglas del aborto en Colombia seguirá rigiéndose bajo las 3 causales existentes. Aquí lo que encontramos es un error por el número entre el sustantivo y el verbo. El sustantivo se encuentra en plural, mientras que el verbo se encuentra en singular. Por lo tanto, nuestra corrección es la siguiente: así las cosas, las reglas del aborto en Colombia seguirán rigiéndose bajo las 3 causales existentes. Bueno, el tercer ejemplo, también extraído del mismo artículo, dice: los juristas señalaron que no daban aval a la ponencia por ineptitud de demanda. Por ello, además, se declararon inhibida. Aquí vemos un error tanto de número como de género entre la primera parte, que se declararon, siendo este C referencia a los juristas, o sea, que está en masculino y plural. Inhibida, que funciona como adjetivo y está en singular y femenino. Entonces, la corrección que se daría sería: los juristas señalaron que no daban aval a la ponencia por ineptitud de demanda. Por ello, además, se declararon inhibidos. Además de esto, existe otra interpretación, que es que digamos que hubo un error y el pronombre que se quería utilizar no era el pronombre átono se, sino la, siendo la referente a la ponencia. Entonces, en ese caso, la corrección sería: la declararon inhibida. Bueno, nuestro ejercicio es una actividad que se basa en unas preguntas, las cuales tienen 4 opciones. Nuestro ejercicio se va a realizar en una plataforma de juegos que se llama Kahoot. Las instrucciones son unirse al juego desde los celulares de uno de los integrantes del equipo o de todos, si lo prefieren, ingresar el código que se indica, ingresar los nombres de usuarios y comenzar a jugar y aprender.
En cuanto a las conclusiones, nosotros decidimos enfocar nuestro estudio en el vicio del solecismo de discordancia porque vimos que se presenta mucho en diferentes momentos al emplear cualquier lengua y que seguramente alguno de nosotros lo habremos hecho inconscientemente o quizá pues conscientes, pero sin saber que estaba mal. El solecismo de discordancia, por estar ubicado dentro de los errores gramaticales de construcción, se refiere a faltar a las normas sintácticas y que no son concordantes a la lengua española. Por eso es importante aclarar que para redactar o leer un texto, nosotros ya como estudiantes de lenguas modernas debemos estar en la capacidad de ser muy críticos y reflexivos en cuanto a todas las exigencias que se nos presentan actualmente sobre el uso adecuado del lenguaje. Asimismo, logramos identificar y corregir faltas gramaticales con facilidad, bien sea en la lengua materna o en alguna lengua extranjera. Concluimos además que por más que provengamos de ciertas culturas, donde seguramente se utilizan algunos errores gramaticales, como el mencionado, nosotros debemos propender por aplicar las bases teóricas aprendidas para así generar un estilo comunicativo muy profesional. Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.